Si te gusta el misterio, disfrutas los films de detectives y eres fan de Saw, seguramente te gustará Maligno, disponible en cines y en HBO Max. Hola, bienvenidos a Cinema Sandy, donde analizamos el cine y la televisión desde una perspectiva de diversidad e inclusión. Yo soy Andy Pineda y hoy vamos a hablar de Maligno, la nueva película de James Wan. Se parla italiano, puoi attivare il sottotitoli qui su YouTube. Also, if you speak English, you can activate the subtitle here. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal activando la campanita. Maligno nos cuenta la historia de Madison, una mujer que vive junto a su pareja en Seattle. Una noche, después de una discusión entre ellos, Madison comienza a tener visiones de una misteriosa figura monstruosa que comete asesinatos violentos. Mientras este villano continúa atacando, tanto la policía como Madison y su hermana intentarán encontrar al culpable. Todo en un relato policíaco lleno de misterios, momentos de horror y sangre. Les cuento que yo fui al cine a verla y estaba esperando tener miedo o hasta pesadillas. Y mi sorpresa es que prácticamente no hay tanto terror así como ese terror que es espeluznante, ¿no? O sea, sí hay toda una atmósfera terrorífica, una historia llena de misterio y prácticamente un comienzo que te hace pensar que podría ser como Insidious o El Conjuro. Pero finalmente no hay este terror. Esto puede decepcionar a algunos si estaban esperando este terror clásico, pero a otros les puede parecer una propuesta original, porque aquí James Wan ha combinado géneros cinematográficos de una manera orgánica para lograr una historia atractiva y grandilocuente que no se queda atrapada en un solo estilo. De hecho, este mix de estilo no parece casual, porque nos hace siempre estar en la duda durante casi toda la película de que si los sucesos que vemos son de origen sobrenatural o tienen una explicación mundana, haciendo que estemos enfocados en descubrir la explicación detrás de todo. James Wan explicó que no quería repetirse y quería hacer algo que no fuera una película basada en jumpscare, o ya saben, estas escenas que te hacen saltar del asiento. Y al mismo tiempo quería que fuera un poco más visceral. Por lo cual aquí se acerca a sus orígenes indies con Saw y construye una película que está más cerca del slash y del gore. Primero es slasher porque en este subgénero del terror casi siempre hay un asesino en serie que busca asesinar por venganza usando usualmente un cuchillo. De hecho el género se llama slasher porque slash se llama la cuchillada. Y al mismo tiempo es gore porque vemos una violencia gráfica con muchas vísceras y sangre. Y aunque el director la muestra poco a poco en toda la película, termina con un clímax que parece más una carnicería que podría impactar a los más débiles. Este experimento de géneros de Wan es interesante, pero a la final no termina por ser una película tan original o icónica. Se siente una producción entretenida y llena de buenas intenciones, pero que no está a la altura del director y probablemente en unos meses ya no me acordaré. Lo otro que me molesta un poco es que la banda sonora a veces se siente un poco exagerada y hasta un poco fuera de lugar. El equipo de la película tiene un poco de diversidad, ya que tenemos al propio Wan, que nació en Malasia, el actor de ascendencia china George Jung, la rumena Ingrid Bitsu y la afroamericana Michelle Bryan White. Aunque el protagonismo se lo termina llevando dos típicas mujeres blancas, Annabelle Wallis y Maddie Hudson. Por otra parte, aunque la película no habla de ideologías o movimientos sociales, el argumento de la película tiene un sutil toque feminista casi natural, que no busca convencer a nadie. Porque, sin hacer spoiler, les diré que la historia entre líneas en el fondo habla de la lucha de las mujeres contra el machismo estructural, que muchas veces hacen que vivan situaciones de maltrato y no tengan control de su vida y de su cuerpo. En el semáforo de diversidad e inclusión, a Maligno le doy un amarillo bueno. Porque aunque indirectamente habla de feminismo y tiene un elenco de actores diversos, igualmente el protagonismo termina cayendo en las típicas mujeres blancas.
En la calificación general, a Maligno le doy un 3.8, porque es un interesante y disfrutable mezcla de slash, gore y policial con la firma de James Wan, pero igualmente no está a la altura de la trayectoria del director. Cuéntame si ya viste Maligno, ¿qué te pareció? Además, ¿cuál es tu película favorita de James Wan? Escríbemelo en los comentarios. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal activando la campanita. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!